abogado, además rector de la Universidad Católica Andrés Bello, sacerdote jesuita. Gracias, padre, por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Un placer poder acompañarlos y estar con ustedes y conversar. Bueno, vamos a conversar en principio de los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela. Había mucha expectativa. El día de ayer se decía que el martes iba a ser un día determinante. Finalmente, el CNE permitió a Un Nuevo Tiempo y a MPB pues adherirse a la candidatura de Edmundo González. Por otros lados, o por otro lado más bien, sectores de la oposición también están haciendo esfuerzos por lograr uniformidad en cuanto a ese proceso de cara al 28 de julio. Su evaluación al respecto, padre, de los últimos acontecimientos ocurridos. Bueno, yo creo que el día de ayer tuvo varias buenas noticias, a Dios gracias. El hecho de que finalmente, efectivamente, se pudiera admitir la solicitud de tanto un nuevo Tiempo como el MVP en lo que ellos estaban buscando y de alguna u otra manera despejar el proceso de una candidatura posiblemente unitaria por parte de un sector importante de la oposición venezolana y que no hubiera nuevas trabas. Esta situación de trabas extrañas que han ido ocurriendo a lo largo del proceso no ayudan en nada a la credibilidad de un proceso que necesita ser creíble para actores internos y para actores externos. Por otro lado, no olvidemos que ayer además hubo esta reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, la buena noticia de que el gobierno de nuevo le reabre las puertas a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del sistema ONU. Esos son pasos importantes. La reunión ayer con miembros del sistema ONU que van a servir como técnicos electorales y eventualmente la oportunidad de que haya otras observaciones internacionales al proceso electoral podrían marcar una pauta de tranquilidad que es absolutamente necesaria en el proceso político venezolano. Yo creo que si evitamos convertir estas elecciones en una suerte de Mortal Kombat y nos diéramos cuenta que no, que se trata nada más que de un proceso político que requiere un conjunto de acuerdos que han venido realizándose, como por ejemplo el acuerdo de Barbados, y habría que retomar el acuerdo de México, que además es norma interna venezolana, incluso publicada en Gaceta Oficial, y que establece un conjunto de principios básicos en los cuales los venezolanos podríamos ponernos de acuerdo y hacer posible caminos en Venezuela en donde gane quien gane. Existen posibilidades de convivencia, de normalización democrática e institucional en Venezuela. Yo creo que podríamos orientar el país hacia una oportunidad de futuro. Y creo que hacia allí tendremos que apostar las fuerzas en Venezuela en función de un nuevo horizonte. Por eso, digamos, celebro el hecho de que el CNE haya dado este paso de aceptar que la oposición define quién es su candidato y que no hay injerencias de otros grupos políticos en esa definición, dar la oportunidad de que pueda haber unas elecciones suficientemente transparentes, suficientemente equitativas, suficientemente competitivas. En Venezuela hemos perdido muchos de estos elementos que configuran lo que es una democracia. Tenemos serios problemas, pero podemos superarlos. Ahora, padre, mucho se hablaba previo a todo lo que ha ocurrido en los últimos meses de la figura del outsider. Ahora llegó un outsider, hay un outsider en una fila de la oposición. ¿Cómo evalúa que en este proceso haya surgido esa figura que muchos pensaban no podía relucir o salir a flote? Lo que hay que preguntarse es que este personaje, este outsider, hay que dejarlo hablar. Todavía no lo conocemos en realidad. Es un personaje que ha sido propuesto y puesto en la mesa por los partidos de la oposición, pero en realidad es un personaje que por ahora los venezolanos no conocemos suficientemente bien. Creo que es interesante que sea una persona que viene del ambiente de las relaciones internacionales, es una persona que ha sido embajador. Eso supone cierta capacidad para la negociación, para el intercambio entre los distintos. Entonces creo que puede abrir una oportunidad en Venezuela en estos términos de la negociación que es absolutamente necesaria. La verdad es que él termina representando un conjunto de factores que sí son conocidos en Venezuela. Y creo que lo que hay es más como una suerte de carta aval a una persona que eventualmente ha sido aceptada por el gobierno, por el CNE, como un candidato que vamos a llamar es potable para los actores políticos
y que, bueno, se le ha permitido efectivamente correr, pero que cuenta con un aval atrás. ¿Cuáles son los avales? Bueno, el señor Manuel Rosales, que acabó de ceder su candidatura a nombre de esta persona, el aval sin duda de María Corina Machado, el aval de otros actores políticos que están dentro del marco de la unidad. Es importantísimo porque de alguna u otra manera este outsider no viene desde sí mismo. No es el caso de Hugo Chávez Frías, por ejemplo, que era un outsider político que entra en los años 90 y que se labra su propio proceso político. Más bien en este caso es un personaje que viene con un conjunto de avales de los partidos de oposición y que eventualmente su palabra fundamental es la palabra de cambio y transición y que está representando a un importante sector de la población venezolana que está sintiendo esta necesidad y que incluso en el gobierno tiene cierto eco cuando ellos utilizan la palabra de una manera distinta. Ellos hablan de evolución. Bueno, pero en el fondo todos estamos captando que algo hay que modificar y eso es lo importante.